Estamos siguiendo un estudio que hemos ya realizado con los jóvenes. Este estudio está en el libro de Proverbios 3, del 1 al 6. Hemos venido siguiendo varias enseñanzas del libro de Proverbios, ¿verdad? Y los proverbios, una vez más mencionándolo, son enseñanzas, son consejos de los padres, de las madres, de los líderes, de los sacerdotes. Regularmente en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se ordenaba a los ancianos como los consejeros, como los sabios, como los que guían al pueblo. Estos consejeros dejaron por escrito sabios consejos para guiarnos sabiamente por este mundo. Y hoy queremos ver este tema, escoge el camino correcto. Y lo vemos en Proverbios 3, del 1 al 6. Y yo leo y vamos leyendo y vamos meditando en la palabra de Dios. Dice el versículo 1 de esta manera: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandamientos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Y ahí meditamos un momento. Si ustedes recuerdan, quien escribe muchos salmos es Salomón. Y este personaje Salomón, veíamos en 2.1, por ejemplo, que le escribía al hijo y le está dando varios consejos al hijo. Hemos visto capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, varios consejos que se les da al pueblo, a los jóvenes, para que se puedan guiar sabiamente. Aquí dice Salomón una vez más hablando: Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guarda mis mandamientos en tu corazón. ¿Qué cosas hemos aprendido hasta el día de hoy pensando en el libro de los Proverbios, verdad? Hay ciertas cosas. Lo primero que veíamos hace varios domingos atrás, decía Salomón al iniciar su reinado, dirigiéndose a Dios. Dios responde la oración de Salomón y Dios le dice a Salomón: pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Y decíamos nosotros, qué momento más difícil, que el mismo Señor nos diga a nosotros: ¿qué es lo que tú quieres? Y yo te lo voy a dar. Y lo primero que Salomón pidió es conocimiento para sabernos guiar correctamente en este mundo. Hermanos, uno piensa que lo que necesita es dinero, uno piensa que lo que necesita es la casa, el carro, cosas que son buenas, que son valiosas, pero lo que uno necesita realmente es conocimiento para saber guiarse correctamente en este mundo, para saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, para saber distinguir dónde está Dios y dónde no está Dios, qué camino tomar y qué camino no tomar. Lo que hemos visto hasta el día de hoy hemos hablado de vivir una vida disciplinada. ¿Qué es tener disciplina? ¿A qué llamamos, esta persona es una persona disciplinada? ¿A qué le llamamos disciplina? Hay que vivir con disciplina. Dicen las personas, los entrenadores, que los disciplinados llegan lejos. Los disciplinados, los que saben a la hora que hay que llegar, los que cumplen, los que son responsables, ellos son los disciplinados y ellos son los que llegan lejos, los que van lejos. Hemos hablado de esto. Está diciendo el proverbio, la sabiduría está diciendo que si uno es disciplinado en la vida, es decir, si uno sabe lo que hay que hacer y lo hace, esa persona tiene el favor de Dios. Hemos visto también que hay que tener sabiduría para hacer lo correcto, lo justo, lo imparcial. Estas palabras correcto, justo, imparcial, hay que ponerle cuidado, porque lo correcto es saber con quién estar y con quién no estar, a dónde ir y a dónde no ir, dónde está Dios y dónde no está Dios. Es distinguir entre lo bueno y lo malo. El justo, para el hebreo, el justo es la persona que cumple con todo. ¿Se acuerdan ustedes que a José se le llamó un hombre justo, es decir, un hombre que cumplía con los mandamientos, que cumplía con las leyes, que cumplía con lo que se esperaba de una persona? Y una persona imparcial, Salomón, para saber gobernar el reino, tenía que ser imparcial, tenía que ser objetivo, tenía que realmente saber distinguir qué es lo correcto. Es decir, lo imparcial no tiene favoritismos, lo imparcial es elegir correctamente, objetivamente.
¿verdad? Ahorita, hace un momento hablábamos del el jurado, ¿verdad? Que va a estar ahí bien escogiendo la mejor comida que se va a realizar en unos 2 domingos más. Y el jurado tiene que ser imparcial, ¿cierto? No hay favoritismos en el jurado, hay que ser imparciales. Y cuando uno está pensando en la vida, uno tiene que ser imparciales, es decir, no dejarse guiar por algo que me llamó la atención, que me gustó, porque eso es el pecado en ocasiones, dejarse llevar por mis sentimientos, sino más bien ser imparciales, ser objetivos en la vida. Lo que hemos visto hasta el día de hoy también nos hablaba el proverbio: apartarnos del camino del malvado, del perverso. Hay que apartarse de ese camino. Hermanos, hemos visto nosotros que hay el camino del justo y el camino del malvado. Hay el camino del sabio, hay el camino del necio. Esa es una realidad, así es el mundo. No hay donde perderse. Y Dios quiera que nosotros escojamos el camino del justo y el camino del sabio. Y que no vayamos por el camino del malvado, por el camino del necio. El libro de Proverbios nos da este consejo: apártate del camino del perverso, apártate del camino del necio. También nos decía el proverbio: aléjate de la codicia. ¿Se acuerdan ustedes hablando los proverbios? Decía: no te juntes, no vayas, aléjate del amigo que te invita a las malas cosas, a la codicia. Decía el proverbio: híjole, te está diciendo vamos y le quitamos todo lo que tiene y nosotros luego vamos y lo disfrutamos. Y decía el proverbio: es una trampa, te está llevando a la destrucción. Es un camino donde el final de ese camino es la destrucción, es el sufrimiento. Hermanos, hay que cuidarse de la codicia, no juntarnos con alguien que nos invita a lo malo. También nosotros veíamos que la sabiduría nos aleja del mal camino. Una persona sabia sabe qué camino no tomar. Y todos estos temas lo hemos venido estudiando y lo hemos venido viendo en los estudios que hemos tenido. Los proverbios nos enseñan que debemos alejarnos de la mujer o del hombre inmoral. Eso lo vimos hace 2 domingos. De la mujer inmoral decía el proverbio. Es decir, de la mujer extranjera, de la mujer extraña, de la mujer que no era parte de la comunidad. Y nosotros dábamos el ejemplo: en el Antiguo Testamento estaba la comunidad, y en la comunidad ya todos sabían a qué Dios adorar, ya todos sabían qué principios uno tiene en la comunidad, cómo uno vive dentro de la comunidad. Y Salomón le dice a su hijo: cuídate de la mujer inmoral. ¿Quién era la mujer inmoral? Era la mujer que no era parte de la comunidad, que si venía a la comunidad iba a traer a nuevos dioses, nuevas formas de adorar, nuevos principios, algo que no es parte, nosotros diríamos en este tiempo, de la fe nuestra. Hermanos, juntarse, dice la Biblia, en yugo desigual, ¿verdad? No es ser sabio eso. Dice la Biblia: ¿cómo andarán 2 por un camino si no se ponen de acuerdo? A eso le hablaba, eso decía el texto bíblico cuando decía: aléjate de la mujer o del hombre inmoral. Hay que ponerle cuidado a eso. Con los jóvenes, con los hijos, estar con alguien que no tiene mi fe, mi estilo de vida, mis principios, mi Dios, puede ser un conflicto, llega a ser un conflicto. Entonces, miren hermanos, estos temas que hemos venido viendo, dice el versículo 1, nunca olvides las cosas que te he enseñado, guardas mis mandamientos en tu corazón. ¿De qué está hablando el proverbio? De estos temas que hemos hablado. Dice, si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Tu vida te dará satisfacción. Hablábamos esta mañana con los jóvenes de la vida realizada. Tener una vida realizada. Llegar a una edad donde uno ve hacia atrás y uno dice, híjole, lo logré. Lo he alcanzado. Tengo esta vida. Pero es diferente llegar a una edad y estar arrepentido, estar frustrado.
Yo les comentaba a los jóvenes de esta mañana que en Colombia un tiempo me llevaron a conocer a un hermano de una iglesia que tenía, joven el hermano, no tenía ni 55 años, pero padecía de cáncer del páncreas. Y lo que más le dolía a este hermano no era el cáncer, no era el dolor corporal, lo que más le dolía es que había desperdiciado sus años de vida. No había llegado a las metas que quería, no había vivido de una forma ejemplar ni para sus hijos, ni para su esposa, para nadie. Y lo que más le dolía a él no era la enfermedad, lo que más le dolía es que no puede decirse a sí mismo, he logrado, lo he cumplido, no puede ver su vida realizada completamente. ¿Me siguen en esta idea? Dice el proverbio, si tú guardas, si tú obedeces, si tú sigues todos estos consejos, si tú lo haces, vivirás muchos años. Y tu vida te dará satisfacción. Qué alegría sería llegar a tener una vida donde uno tenga la satisfacción que uno anhela. Hermanos, no solo es cuestión de vivir muchos años, hay que experimentar el bienestar de la vida realizada. Ese es el proverbio. Uno puede vivir 100 años, pero nunca tener esa satisfacción de decir lo logré, lo he hecho y lo he hecho bien. Es mejor vivir pocos años, pero en esos pocos años vivir plenamente y llegar a un tiempo donde dice uno, híjole, lo he logrado. Tener esa experiencia del bienestar de la vida realizada. Hermanos, esa debe ser una meta para nosotros. El proverbio dice, si sigues estos consejos, la vida íntegra, la justicia, si tú sigues estos consejos que te está dando los proverbios, dice, entonces vivirás muchos años. Entonces tendrás una vida satisfactoria. Lo que nos está diciendo el proverbio es que no solamente es cuestión de vivir muchos años. También en esta vida hay que experimentar el bienestar de la vida realizada. Yo les decía a los jóvenes de esta mañana, les preguntaba, en 20 años adelante, ¿dónde se ven ustedes? ¿Qué van a estar haciendo? ¿Qué planes están teniendo? Piensen ustedes en 20 años, en 30 años, ¿dónde va a estar su vida? Ustedes van a llegar al punto de decir, híjole, lo he logrado. Tengo satisfacción de mi vida porque he vivido de una manera donde no me arrepiento porque he sido de ejemplo, porque he vivido de una manera íntegra. O van a llegar a una vida, a una edad donde van a estar llenos de arrepentimientos, llena de frustraciones. Eso es lo que pasaba con este hermano que le visitamos en Cali, Colombia. No era el dolor corporal, el cáncer lo que le afectaba. Lo que le afectaba, el dolor que tenía, es que llegó a un punto de su vida donde su vida misma no le satisfacía. No tenía el bienestar, no experimentaba ningún bienestar de decir lo he logrado. Sino más bien él tenía en su mente todas las frustraciones, todos los arrepentimientos, esos alejamientos de la familia, ese no ser un buen ejemplo, ese no haber estado presente allí. Hermanos, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de una vida y una vida en abundancia o una vida plena, estamos hablando de la integralidad de toda la vida. A veces como cristianos queremos separar lo espiritual de lo secular. Pero hermanos, no podemos separar así. Es como si queríamos separar lo espiritual de lo corporal. ¿Cómo vamos a separar esto, verdad? El espíritu vive en el cuerpo. Somos el templo del Espíritu Santo. Hablamos de una integralidad. Todo está integrado. Nuestra vida espiritual debe reflejarse en la vida no secular del mundo. Y nosotros debemos ser luz y ejemplo en esa vida
secular. Pero no podemos separarlo. El proverbio nos dice que no es cuestión de vivir muchos años, sino más bien es cuestión de experimentar una vida plena, una vida realizada. ¿Me siguen, verdad? Hermanos, eso es importante. Y yo les pediría, los que tienen sus hijos, ¿verdad? Sus hijas, los que tenemos. Que hablemos con ellos, que les preguntemos, ¿dónde piensan estar en 10 años, en 15 años, en 20 años? Porque realmente la realidad es que todo eso va a ser fruto de lo que hoy se está haciendo. Esa es una realidad. Y llegar a experimentar la plenitud de la vida, el bienestar de una vida realizada, hermanos, eso no tiene precio. No tiene precio. Llegar a ese momento y decir, lo he logrado, lo he cumplido. No es cuestión solamente de vivir muchos años. Es cuestión de experimentar esta vida satisfactoria. Y tu vida te dará satisfacción, dice el proverbio. Eso es importante. Sigue hablando el proverbio de esta manera. Dice en versículo... Ahí pasó algo. Ahí vamos. Dice versículo 3 y versículo 4 de esta manera. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente. Y lograrás una buena reputación. Aquí hay un énfasis. Ustedes recuerdan, en Ecuador recuerdo a las mamás hablándole a los hijos y les repetían varias veces, ¿verdad? Pero recuerda que te estoy diciendo que hagas esto. Y hay siempre un énfasis. Aquí el texto bíblico está poniendo un énfasis cuando dice, átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón para que no se te olviden. Hay énfasis en dos palabras muy importantes. La palabra lealtad y la palabra bondad. La palabra lealtad es la palabra fidelidad y la palabra bondad es la palabra amor. Dice, nunca permitas que la fidelidad ni el amor te abandonen. Tenla siempre presente en tu vida. Tenla siempre presente en tu corazón. Si nosotros pensamos, la lealtad, es decir, la fidelidad y el amor son atributos de Dios. Pero esos atributos de Dios, Dios es fiel y Dios es amor. Esos atributos de Dios nosotros también podemos experimentarlo. Nosotros también podemos tenerlo para nuestras vidas. Son atributos. Nos habla de una ética, de cómo nos guiamos en el mundo con las otras personas, de cómo nos comportamos con otras personas. Dice, si tú tienes siempre presente la lealtad, es decir, la fidelidad en tu vida, si tú tienes siempre presente la bondad, es decir, el amor en tu vida, ¿qué dice el versículo 4? Entonces, hermanos, los consejos siempre vienen así. Verás que te estoy diciendo, verás que te estoy avisando, y si haces eso, entonces va a pasar esto otro. Y aquí el proverbio está diciendo, verás que te estoy diciendo que en tu vida siempre debe estar presente la fidelidad. Hay que ser fieles a Dios, hay que ser fieles a la pareja, hay que ser fieles a la amistad que uno tiene. Recuerda que te estoy diciendo que ten siempre presente el amor, la bondad, la caridad en tu vida. Dice, y si tienes siempre presente eso en tu vida, entonces tendrás el favor de Dios. Hermanos, esta cuestión de tener el favor de Dios es muy importante.
Porque para los judíos en el Antiguo Testamento, ¿quién era Dios? ¿Quién era Yahvé? ¿Quién era Adonai? Dios, Adonai, el Señor, era el que los liberó de la esclavitud de Egipto. Este Dios era el que abrió el mar para que nosotros podamos pasar en tierra seca. Este Dios era el que nos dio maná del cielo y agua en el desierto. Este Dios es el que nos daba calor y nos guiaba por el desierto con su luz. Este Dios, este Señor, este Adonai, es el que va a estar con nosotros. Él es el que nos va a dar su guía. Dice, si tú tienes presente la fidelidad en tu vida, si tú tienes presente el amor en tu vida, el favor de Dios estará contigo. Es decir, Dios estará contigo. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Señor? ¿Quién es este Yahvé? Es este Dios que nos ha liberado de la esclavitud, este Dios que nos ha hecho pasar por tierra seca en un mar, este Dios que nos ha dado pan del cielo, agua en el desierto, es este Dios. Ese Dios irá contigo. Ese Dios estará de tu lado. Ese Dios se hará presente en tu vida. Pero dice el proverbio, ten presente la lealtad y ten presente la bondad. Es decir, ten presente la fidelidad y ten presente el amor. Aquí hay un contenido ético. El amor leal y la fidelidad. Cuando nosotros pensamos en cómo nos relacionamos con las otras personas, con Dios, pero también con las otras personas. Cuando nosotros pensamos en México, en Ecuador, en la escuela había una clase que se llamaba ética cívica. Y en esta clase nos enseñaban de los valores sociales, de lo que se espera de cada uno. Unos valores que se enseñaban en la casa, ¿verdad? Eso es la ética, los valores, los buenos valores. Y me acuerdo, mi mamá, uno de los valores es siempre saluda, por ejemplo. Siempre. Donde quiera que vayas, siempre sé respetuoso, siempre sé ordenado. Cosas así. Son valores que uno enseña para poder relacionarnos bien dentro de un entorno social, dentro de una comunidad. Esos son los valores. Los valores éticos que el Proverbios nos dice en capítulo 3, hay dos valores que tienen un contenido ético que debe estar presente en nuestras vidas para relacionarnos con Dios y para relacionarnos con el prójimo. ¿Cuáles son estos dos valores? El amor y la fidelidad. Hay que ser fieles, hermanos, a Dios. Hay que mostrar esa fidelidad también con el prójimo, con el esposo o la esposa, con los hijos, con las amistades que encontramos en el camino. Hay que ser fieles con ellos. Hay que tener fidelidad en nuestra vida. Debe ser un valor del cristiano, ser fieles. Andar por este mundo con esa característica de ser un hombre fiel, de valorar lo que Dios nos ha dado, de cuidar lo que Dios nos ha dado, sea la amistad de alguien, el amor de alguien y sobre todo ser fiel a Dios. Ese es un valor que nos ayuda a relacionarnos bien con Dios y a relacionarnos bien con el prójimo. El segundo valor es el amor. Entiéndase el amor, dice el proverbio, como la bondad, como la caridad. Hermanos, hay gente, y perdón que lo diga así, ¿verdad? Pero pues sí hay gente, la verdad, que lo que sobresale de ellos es la prepotencia, es la arrogancia. Hay personas que lo que sobresale de ellos es la bondad, es la caridad, es el amor. Y cuando uno piensa en el cristiano, yo creo que el cristiano de lo que debe sobresalir de ellos debe ser el amor, la bondad, la caridad, la fidelidad. Para mí es muy interesante que el proverbio dice, siempre ten presente en tu vida, es decir, átalas, recuérdalas, ponlas en tu corazón,
la lealtad y la bondad, el amor y la fidelidad. Entonces Dios irá contigo, el favor de Dios estará contigo. Entonces Dios se hará presente en tu vida. Y una vez más, para mí es muy importante tener presente quién es ese Dios. A veces nosotros hablamos de Dios como, pues se nos hace tan normal hablar de Dios. ¿Sabe usted que para el Antiguo Testamento era prohibido pronunciar el nombre de Dios? Para el Antiguo Testamento, como no podían decir el nombre de Dios, lo llamaron Señor, que es Adonai, porque era tan sagrado decir el nombre de Dios. Y aquí el proverbio pronuncia ese nombre para decir, mira, porque significa mucho el nombre de Dios. Dios es personaje, ¿verdad?, soberano, omnipotente, que nos ha liberado de la esclavitud, que ha abierto el mar con su poder, que nos ha dado pan y agua en el desierto, que nos ha dado refugio en el desierto, que nos ha dado calor en el desierto. Ese Dios estará contigo. Ese Dios se hará presente en tu vida, irá contigo. Pero ¿qué dice el proverbio? Ten presente la fidelidad y el amor. Entonces tendrás el favor de Dios contigo, ¿verdad? Claro, ¿cierto? Dicen en mi pueblo, claro como el chocolate. Bueno, seguimos aprendiendo. Luego vemos versículo 5 y versículo 6 y dice de esta manera: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad y en todo lo que hagas. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Nos habla de un camino correcto. Pero aquí aparece la palabra confía en el Señor, con tu corazón, es decir, con tu mente. Cuando a Jesús se le presentó un maestro de la ley y dijo, ¿cuáles son los mandamientos, verdad? Y Jesús dijo, estos 2 mandamientos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, para encontrar el camino correcto hay que confiar en Dios. Y no es nada más una confianza decimos en español, ¿verdad? Sí, te creo. Como que no le ponemos énfasis, como que nos quedamos con la duda. Pero confiar y depender en Dios con nuestra mente. Todo lo que resulta en nuestros actos ya lo hemos pensado anteriormente. Todo inicia en nuestra mente. Como usted está actuando, cuando uno ve a alguien actuar de cierta manera, es porque ya lo pensó, ¿verdad? Ya en su mente estaba de esa manera. Lo analizó ya en su mente. Ya en su mente estuvo primero, antes que nada. Y aquí nos habla de que para encontrar el camino correcto hay que confiar en Dios. Hay que depender de Dios. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino debemos tomar. Esta palabra voluntad, la palabra depender, la palabra confianza, yo creo que la podemos resumir en discernimiento. La confianza en Dios hace nacer el discernimiento del camino correcto y el discernimiento nace de la fe. Es decir, cuando uno tiene fe en Dios, cuando uno confía en Dios, entonces ahí uno tiene discernimiento. Pero primero tiene que confiar en Dios. Y cuando uno confía en Dios primero, ahí viene el discernimiento. Porque el discernimiento es saber por qué camino seguir. Y la confianza en Dios me dice si es ese camino. No se ve tal vez muy seguro, pero sé que es de ese camino. Pero la fe es la base para el discernimiento. La confianza es la base para el discernimiento.
Y dice el proverbio, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Esto de saber qué camino tomar, eso es discernimiento. Y para tener discernimiento hay que confiar en Dios. La confianza es la fe. ¿Confiamos nosotros en Dios? ¿Dependemos nosotros de Dios? Hermanos, entonces nosotros podemos decir tenemos discernimiento. Porque la base del discernimiento es la confianza en Dios. ¿Qué ha dicho Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué ha dicho Dios? Por ejemplo, y otra vez seguimos con esto del yugo desigual, nomás como un ejemplo, ¿verdad? Dice, no unáis en yugo desigual. Eso ha dicho Dios. Fe en Dios es confiar en Dios sobre lo que Él ha dicho. Él ha dicho esto. Entonces confío yo en esto que Dios ha dicho. Automáticamente yo ya sé qué camino tomar. No sé si me entienden la idea. Entonces la base del discernimiento es la confianza en Dios. ¿Qué ha dicho Dios? Decimos que para uno de los ejemplos o una de las enseñanzas que nos daba el proverbio es tener una vida o experimentar el bienestar de una vida realizada. Pero decía el proverbio en un inicio, decía, sigue, obedece todas las cosas que te he enseñado, todos los consejos que te he dado. Si tú sigues esos consejos, entonces tendrás una vida satisfactoria, una vida de muchos años. Hermanos, confiar en Dios es confiar en lo que Él ha dicho en su palabra. Seguir esos consejos. Vivir de esa manera. Confiar en aquello nos da a nosotros discernimiento, porque ya sabemos qué es lo que Dios ha dicho. Amén. Hermanos, el propósito de los proverbios, una vez más, es darnos a nosotros el buen consejo, el consejo sabio. En este mundo hay el camino del justo, hay el camino del malvado, hay el camino del necio, hay el camino del sabio. Y el objetivo del libro de Proverbios es mostrarnos el camino del sabio, es mostrarnos el camino del justo. Dice, si tú cumples, si tú obedeces, entonces tendrás muchos años. Entonces tendrás una vida llena de satisfacciones. Qué alegría sería para nosotros como cristianos llegar a un momento en nuestra vida y sentir el bienestar de una vida realizada. Algo que el dinero no puede comprar. Tener ese bienestar, tener esa sensación de decir lo he logrado. No ha sido fácil, pero lo he logrado. Tengo esa vida plena, esa vida en abundancia del cual Jesús habló. Dice el proverbio, si tú sigues estos consejos, entonces experimentarás esto. Si en tu vida procuras tener la fidelidad y el amor, entonces el favor de Dios irá contigo. Si tú confías en el Señor, dice, entonces Él te mostrará el camino correcto. Él lo va a hacer. Pero la base para el discernimiento es la confianza. Si yo confío en Dios, en lo que Él ha dicho, si confío en su palabra, entonces esa es la base para mi discernimiento, para saber qué camino tomar y qué camino no tomar. El que está ahí dudando, ¿y ahora qué hago? ¿Por dónde me voy? Es porque muchas veces no conoce lo que la Biblia dice. Porque la Biblia ya dice muchas cosas. Entonces uno ya sabe por dónde ir. Y el que no sabe por dónde ir es porque no conoce lo que la Biblia dice. Amén. Oramos. Papá Dios, Señor, agradecemos por tu palabra. Agradecemos, Señor, por la enseñanza que tú nos das en el libro de Proverbios. Añoramos, Señor, nosotros llegar a tener esa vida satisfactoria, experimentar esa plenitud de la vida, Señor, como tú dices en tu palabra. Anhelamos, Señor, nosotros encontrar, Padre, ese favor tuyo.
el que tú estés con nosotros. Añoramos nosotros, Señor, que tú nos muestres el camino correcto. Y oramos, Señor, para que en nuestra vida siempre esté la obediencia a tu palabra, para que en nuestra vida siempre, Señor, esté presente esos valores de la fidelidad y del amor, para que en nuestra vida siempre esté esa confianza y de esa manera poder guiarnos, Señor, poder experimentar esas bendiciones que vienen de ti. Agradecemos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Dios Jesús, amén y amén. Muchas gracias.